Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con la clase 1 para pensar y la didáctica, diseñar nuestras prácticas, más que nada enfocándonos en el nivel que a mí más me gusta trabajar, que es el nivel secundario, más que nada por los desafíos que tiene. Es un nivel que necesita una transformación. Y para eso, bueno, tenemos que pensar nuestra didáctica, pensar, rediseñarla, ¿sí? Tratar de encontrar lo que nos va diciendo en las mismas prácticas, en la misma escuela. Les subí un primer texto que es una síntesis de Calderón, que es un pedagogo español. Yo lo conocí en un postítulo que hice en Flaxo y bueno, me pareció que es bastante pertinente para poder abordar a este tema de la didáctica de nivel secundario y otros ámbitos también, ¿no? Porque el nivel terciario tiene similitudes y ciertos grados de primaria también. Hasta me animaría que sirve para pensar la didáctica en general. Bueno, vamos con esto. Nosotros decíamos que la didáctica viene del verbo didasco, que es enseñar. O sea, ¿qué va a pensar la didáctica? Va a pensar la enseñanza, cómo enseñamos, ¿sí? El fundamento y el funcionamiento de la enseñanza. Si nosotros pensamos la didáctica, como nos dice Souto, o sea, la didáctica se inserta en un escenario complejo. Siempre la didáctica en el ámbito escolar es sobre lo grupal. Entonces pensar el individuo aislado, ¿sí? El ideal no nos sirve, sino que siempre el individuo tiene que estar en una serie de vinculaciones. Esto pasa un montón. Cuando uno charla con un sujeto en escuela secundaria, más que nada, se da cuenta que ese sujeto, o sea, tiene un montón de potencialidades y cosas a descubrir, que cuando está en el grupo, muchas veces, por vergüenza, por relaciones de poder, por relaciones territoriales, de barrio y demás, permanece oculto, callado, ¿sí? Un poco el fragmento de la patota era eso, o sea, que no lo pude, porque me dice YouTube me lo rechaza, porque no tiene derechos de autor. Entonces, un poco sucede eso, o sea, que la dinámica de la enseñanza en la escuela secundaria es una dinámica grupal y compleja. Compleja, acuérdense, el complexus, que necesita muchas miradas y siempre hay un punto oscuro que no vemos. Nosotros decíamos que la didáctica es la reflexión acerca de la enseñanza entendida como una relación entre tres o cuatro, ¿sí? Esto lo acentúo mucho yo cuando doy didáctica, que es la tríada didáctica: docente, alumno y contenido, ¿sí? Esta tríada, la tapa del baño. La tríada didáctica de alguna manera se completa cuando hay el problema. Acuérdense, nosotros veíamos en didáctica y en otras materias, veíamos esto, que el problema es lo que va a ser el motor de la búsqueda y el motor de la relación entre docente y alumno. Si no hay un problema claro, ¿sí? Todas las soluciones, todas las respuestas van a ser memorísticas. Primero tenemos que ahondar en el problema. Ahora, esta relación de 3 y de 4, si agregamos el problema, nos dice Souto que tiene 3 características, ¿sí? Primero, que es una relación dialéctica. Dialéctica es una palabra que viene de Platón allá, significa entre palabras, ir entre lucha de palabras, sería dialéctica, pero más que nada toma relevancia en el siglo XIX con Hegel. ¿Qué significa que la relación es dialéctica? Que es una relación de superación, de afirmación, negación y superación. Pensemos esto: cuando este año COVID-19, mi forma de enseñar está sufriendo una dialéctica. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a enseñar así, a mantener una relación de enseñanza presencial, pero resulta que esa forma presencial se vio negada, ¿sí? Se vio negada, y ahora tiene que buscar una instancia superadora, ¿sí? Que es una presencialidad virtual. ¿Me explico? O sea, hay una afirmación que es: yo dando clases
en un aula hay una negación, no se puede ir al aula, y hay una superación. Me meto en sus casas, en sus vidas, sé todo. No, hay una negación, hay una superación. O sea, ustedes pueden acceder a mis clases de modo virtual. Y lo mismo pasa a ustedes. Ustedes estaban acostumbrados a entrar en una relación de enseñanza-aprendizaje en un aula, no se puede ir al aula, ¿sí? Al aula, lo que consideramos aula, y accedemos a otra forma de aprendizaje que es lo virtual. Pero el contenido también va a ser dialectizado. ¿Por qué? Porque lo que antes formaba parte de un ida y vuelta fluido, ahora ese ida y vuelta se ve frustrado y es un chat, una consulta, un video, ¿sí? Entonces la relación siempre es dialéctica, y podemos decir que después del COVID yo no voy a enseñar de la misma manera, ustedes tampoco van a enseñar y aprender de la misma manera, y el contenido no va a ser el mismo, ¿sí? Siempre hay una tesis, una negación y una afirmación, ¿sí? Tesis, antítesis y síntesis. Afirmación, negación, superación. Con el ejemplo, clases presencial, no se puede ir al aula, clases virtual. Entonces es dialéctica. También nos dice Souto que es recíproca. O sea, hay de alguna manera enseñanza porque hay aprendizaje. Y desde el aprendizaje yo voy a ir retroalimentando mi enseñanza. Pero también, dice Souto, es mediacional. O sea, la educación, y más que nada esto lo vemos muy fuerte en escuela secundaria, es una educación situada. No es lo mismo enseñar en una escuela del centro que en una escuela de la periferia. No es lo mismo enseñar en una escuela de barrio de hombres pescadores, isleños, que en una escuela rural. O sea, es situada. Situada significa, o sea, que mediada, que está atravesada por todos nuestros condicionamientos. La escuela de Frankfurt, a grandes rasgos, propone 3: los condicionamientos culturales, psicológicos y económicos. O sea, esos un poco después vienen los políticos, los sociales, ¿no? Que están todos, pero siempre está mediada, está en un medio, y ese medio influye. Acuérdense lo que decía Ortega y Gasset, o sea, el hombre, el ser humano es su ser y su circunstancia. O sea, somos nuestro barrio, somos nuestra crianza, somos nuestros recursos económicos, somos nuestros aspectos psicológicos. O sea, estamos ahí en tensión permanente con el medio. Ahora, ¿cómo definimos enseñanza? Nosotros definimos enseñanza desde la postura de Brunner. O sea, Brunner, a mí me parece que esta definición es importantísima. Enseñanza es montar un andamiaje posible para que el otro aprenda. Piensen en los andamios de la construcción. Los andamios de la construcción son esos sostenes que se montan para que surja lo más importante, que es la construcción misma. Una vez que esa construcción ya está consolidada, el andamio se levanta y otra cosa mariposa, ¿sí? Sería impensado, o sea, que, no sé, que la Sagrada Familia de Barcelona siga teniendo los andamios que utilizó Gaudí o que nuestra casa siga llena de tablones. O sea, una vez que la construcción del saber ya está, el enseñante tiene que retirar. Brunner pone el ejemplo del sostén del cuerpo que hace el padre o la madre cuando enseña a su hijo. O sea, su cuerpo es el sostén, es la guía para que el otro aprenda a caminar. Cuando el otro aprenda a caminar, el padre se va a ir dando cuenta cuándo soltarle la mano y cuándo no, ¿sí? Entonces tenemos esa definición de enseñanza. Ahora lo que vamos a hacer en este primer texto que yo le doy a Calderón es chequear algunos conceptos que nosotros vimos de didáctica con estos matices que Calderón nos da. Calderón nos pide de alguna manera que pensemos nuestra enseñanza, más que nada en el nivel secundario. Dice el primer título, fíjense que se utiliza: para que todos seamos quienes somos, ser quien se es. Pareciera ser que más que nada la educación secundaria fue pensada para socializar, ¿sí? ¿Qué significa socializar? Es cuando el individuo entra en el todo social, cuando el individuo asume los códigos, las costumbres, los mandatos, las representaciones, los estereotipos que una sociedad le da.
Entonces la escuela, más que nada la escuela secundaria sería eso, yo encontrar mi rol en esta gran socialización, en esta gran sociedad, ¿sí? A través de la escuela, que es el agente socializante, ¿sí? No sé si me explico. O sea, entonces, pero acá nos dice Calderón, guarda con esto, que la sociedad, que el todo no se devore la parte, porque como nos dice Kaplan en un texto que les pasé, más que nada para la unidad 2, o sea, cuando la escuela socializa subjetiva, le cuenta a cada integrante quién es, ¿sí? ¿Le cuenta solamente la escuela o el sujeto también tiene algo para decir de quién es? Y bueno, ese es el desafío, o sea que de alguna manera el individuo, el sujeto, no quede subsumido, devorado en el interés social. No, él va a una escuela técnica, entonces él tiene que ser un gran técnico. Resulta que yo en la escuela técnica me encuentro pibes que escriben poesía fenomenalmente, hacen rap, hip hop, la rompen los chabones. Y yo le digo, che, ¿vos qué vas a hacer con esto? Porque esto es algo tuyo, o sea, prácticamente es tu lenguaje. Y no, pero yo tengo que programar, profe, y voy a ganar guita, y qué sé yo, me voy a poner y voy a trabajar para tal empresa. Entonces, procurar recordarle al otro quién es y cómo de alguna manera, siendo quien es, va a jugar mejor en esta sociedad tan compleja. Y para eso, el segundo punto es percibir lo singular, ¿sí? Lo singular sería ese momento en donde nosotros distinguimos a cada uno por su nombre, ¿sí? Como se autopercibe. O sea, no es un número, hay un gráfico de Tonucci, o sea que hay un nenito con todo en su imaginación, con todos jueguitos así, y la maestra está enfrentada, hay todos hombrecitos así recortados, como nos hacían recortar a nosotros, iguales, y con un resultado 25. O sea, el otro no es un número más. La escuela no es una guardería, la escuela secundaria no es una guardería de puber, sino que la escuela secundaria es un lugar donde los sujetos interactúan desde su particularidad, desde su singularidad. Entonces, cuando lean ahí, es el gran desafío. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo tengo lo que me pasa a mí, yo tengo alrededor de, qué sé yo, 600, 700 alumnos, voy y vengo, 2 horas, 2 módulos. Y a mí me acuerdo un compañero que juega al fútbol, miren el ejemplo que voy a poner para los futboleros, presten atención a esta metáfora. Una vuelta lo vi yo no miro fútbol, pero me acuerdo de ese momento, él me había invitado y lo vi a jugar a Palermo, era un 9 de Boca horrible, o sea, un tipo, me pareció a mí, estéticamente el jugador parado en la cancha ahí, zancada, así, iba, no tenía quiebre de cintura, nada. Entonces, digo, ¿cómo hace este tipo para meter goles? O sea, ¿cómo hace para ser el mejor goleador, el goleador del campeonato? Y él me dijo, porque tiene la idea del arco acá en la frente. O sea, él cada vez que entra a la cancha, lo único que piensa es con qué parte del cuerpo le puede dar. Me acuerdo que una vuelta metió un gol con una nuca, no me acuerdo cómo era bien, pero con la rodilla, con la cintura, con el pecho, con cualquier cosa metía goles. Dice, porque a él le importa llegar, es la meta de él, que la pelota perfore el arco del rival. Y eso un poco me parece a mí lo que tenemos, sin duda que hay días que Palermo hizo 3 goles y hay días que no hizo ninguno y erró, me parece, hasta 3 penales. Y nos puede pasar a nosotros esto. Hay días que nosotros no vamos a percibir ninguna singularidad, pero sí en el horizonte tiene que estar esta preocupación de atender al otro desde su nombre, ¿sí? Desde su rostro, que es lo más particular que nosotros tenemos, ¿sí? Mirar, habilitar la mirada, ¿sí? Nietzsche dice que hay miradas que manchan cuando miran. Bueno, tratar de desmancharnos la mirada, de sacarnos y de percibir al otro no desde nuestros prejuicios, sino desde lo que es. Dificilísimo, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible preguntarle cómo te va, cómo es tu nombre, qué te pasó, que el otro pueda ponerle palabras, porque ahí se juega la subjetivación. Cuando un sujeto
es habilitado por la mirada y por una pregunta de ¿cómo te fue hoy? ¿Sí? ¿Qué te pasa que no te veo bien? ¿O qué te pasa que estás bien? ¿Sí? ¿O qué te pasa que estás así de eléctrico y ya te escapaste 5 veces del aula? Me ha pasado, por eso se los digo. Entonces percibir lo singular tiene que estar en el horizonte nuestro. ¿Sí? La escuela dejó de ser la escuela masiva, homogeneizante, la escuela templo que entraba en todo, sino que la escuela tiene que pensarse de este paradigma de lo singular. Más que nada, si hablamos de inclusión también, ¿sí? Hay una frase a mí que es de Hannah Arendt que dice: incluir es cuando un otro te recibe. Cuando un otro te recibe. O sea, ¿qué significa que el otro te reciba? Que el otro, o sea, te reconozca en tu singularidad y te pregunte tu nombre. No sos ni un legajo, ni un alumno, ni nada impersonal, sino que sos un otro. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? ¿No? Entonces ahí somos recibidos a la manera en la que somos, callados, hiperkinéticos, solemnes, desarticulados, no sé, pensemos en las diferentes maneras de habitar este mundo. Por eso es importante acá el tercer punto que señala Calderón, es la escucha antes que el diagnóstico. ¿Sí? La escucha, ¿cuál será la polaridad que nos presenta acá Calderón? ¿Por qué privilegia la escucha? Hay una palabra en filosofía que quizás nos sirve para pensar esto, que es la filosofía fenomenológica. Habla de la epogé, el griego. Epogé significa suspendernos de todo juicio. ¿Sí? Es como que estar ahí jugar a lo neutro, al decir, bueno, me la banco, no digo nada, no estoy ahí como mirando. Es como cuando te invitan a ver una película y vos la escena decís, no, para ver, suspendé, Manuel, a mí me pasa, suspender el juicio, durá, ¿sí? Dejá que las cosas te cuenten lo que son antes vos de poner una etiqueta. ¿Sí? La poché es eso. Hay un principio latino que dice primum non nocere, primero no dañar. ¿Sí? Entrar con pies de plumas. No me acuerdo si era Dante que dice esto. O sea, entrar con pies de pluma. ¿Qué significa? Ir caminando en la subjetividad del otro, pero sin dañar, sin romper, sin pedir definiciones, sin bancarme la incertidumbre yo. ¿Sí? Dejar que el otro me vaya contando quién es, sin yo. Si no, somos como un elefante en un bazar. ¿Sí? O sea, destruimos todo. Bueno, entonces la escucha, ¿por qué? Porque el diagnóstico supone, de alguna manera, una evaluación ya estandarizada. ¿Sí? El diagnóstico supone un canon previo, ¿sí? Un prejuicio mental mío. Bueno, esta persona tiene que leer de determinada manera, esta persona tiene que comportarse de determinada forma, esta persona tiene que correr y tiene que... entonces, de alguna manera estoy privilegiando mi yo y mis preconceptos, mis prejuicios, antes que el otro en toda su singularidad. Y fíjense, generalmente los diagnósticos, cuando recurrimos a hacer un diagnóstico, recurrimos a un alumno ideal, y ese alumno ideal muchas veces tiene que ver con las formas de ser alumnos que fuimos nosotros. ¿Sí? A mí me pasa esto, pero siempre, cada vez que evalúo digo, no, ¿qué le voy a poner? ¿Cómo lo voy a desaprobar? A mí si me pone un 4 me mataban, me acuerdo que era terrible. De hecho nunca me saqué de esa nota, pero entonces, y el otro, cuando yo le digo, mira, vamos a ver que no estás para probar, pero ¿cómo podemos hacer? Porque a mí me gustaría que vos aprendas. El otro dice, profe, no hay problema. Entonces, en el otro existe otra forma de entender la realidad, el mundo y demás. Bueno, para ir cerrando, porque las clases se me van, el tiempo de los youtubers es tirano, lo estoy comprobando. Proximidad.
¿Sí? ¿Qué significa ser próximos? O sea, ser próximo no es estar todo el tiempo y ser amigos, sino que proximidad significa habilitar, acercar el mundo de uno al mundo del otro. ¿Sí? Como decía ahí, ser próximo es de alguna manera romper todos los acartonamientos, todos los roles que generan distancias para que el otro pueda acceder a ese mundo que le quiero compartir. ¿Sí? Bueno, ahí Calderón lo explica mejor, léalo con detenimiento. La escuela secundaria necesita de proximidad, de espacios de encuentro, de espacios de horizontalidad. ¿Sí? La clase así uno parado y muchos sentados mirando cómo habla un monólogo el otro no va. Lo estoy diciendo mientras me estoy grabando una cámara, pero bueno, esto es una situación excepcional. O sea, ser próximo es habilitar ese entre que hay entre nosotros. Mirar ecológicamente, mirar la situación y más que nada mirar al yo que mira. Una vuelta me pasó esto, estaba dando clases yo en Buenos Aires, en una escuela, y me acuerdo que siempre que había un problema con los alumnos iba a hablar con el equipo directivo y con la directora. Y la directora siempre me decía lo mismo. Este alumno o esta alumna tiene un gran problema, que los padres no la quieren. O sea, no, era recurrente, ¿viste? Entonces, en un momento cuando empezamos a trabajar y Macanuda, la directora, pudimos charlar así en encuentro que tuvimos, ella me cuenta que era adoptada y que nunca pudo conocer a los padres biológicos y que lo veía con una carga. Y ahí me di cuenta de todos esos diagnósticos que había hecho ella de los pibes. O sea, recurría siempre a ese lugar, que era el lugar de su drama. ¿Sí? Lo proyectaba permanentemente. No sé de psicología, pero me imagino que hay mecanismos que funcionan así de proyección. Entonces, examinar un poco al yo que mira, examinar, no sé, con las cuestiones de género también pasa lo mismo. Los pibes nos plantean cosas que nos interpelan a nosotros mismos y por ahí hasta nos enojamos con ellos, pero porque nos enojamos con nuestros propios prejuicios. Entonces me parece importante o modos o preguntas que nos hacen los pibes, formas que para nosotros, o sea, nos enojan y en el fondo nos hubiese gustado tener la libertad que ellos tienen para poder enfrentarse a un profesor, para poder enfrentarse a una situación de injusticia, que nosotros por ahí no nos animamos porque la sociedad no nos habilitó, porque no quisimos, por miles de razones. Entonces, bueno, llegamos hasta acá, vamos a hacer otra clase virtual porque se me va el tiempo, pero empezar a pensar la didáctica de este concepto de lo singular, que no es atender lo individual, o sea, no es que yo tengo que romperme la cabeza y generar dispositivos para cada uno, sino encontrar en esas singularidades, continuidades, que por momentos sí me permitan trabajar con cada uno, pero más que nada para entender a ese grupo complejo. Es algo difícil de explicar en pocos minutos, pero bueno, la vez que viene vamos a ir con la segunda parte del texto de Calderón. Les quería grabar esta clase para que empecemos a pensar una didáctica, una forma de enseñar que atienda a este sujeto tan rebelde y tan complejo que es los jóvenes hoy. ¿Sí? Me parece que los jóvenes de hoy, más que nada, hablan más de nuestro modo de ser adultos que de ellos mismos. ¿Sí? Así que vamos a pensar por acá. Bueno, les dejo un abrazo grande, cuídense, nos vemos pronto.